Aquí comienza Minuto 1 en C5N, hoy más que nunca la realidad, y vamos ya a la conferencia de prensa del ministro Nicolás Duhovne y el presidente del Banco Central para anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que con Federico vamos a estar hablando ahora de algunos aspectos del acuerdo al que llegamos hoy. La razón de que presentemos esta conferencia nosotros dos es que somos ambos los gobernadores de Argentina ante el fondo y en esa razón los firmantes del acuerdo y de la carta de intención, ¿no? El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Argentina. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Estamos muy contentos porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo la Argentina durante 70 años, con algunas interrupciones breves, en las cuales gastó más de lo que le ingresó, y eso terminó con deuda, con licuaciones, con defaults, y nosotros estamos comprometidos con un camino de convergencia al equilibrio fiscal que ratifica este programa en el cual recibimos el apoyo del fondo. Ahora, recibiendo el apoyo del fondo, tenemos que entender que la solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos, y que no hay magia, que el Fondo Monetario nos puede ayudar, pero que resolvamos nuestros problemas depende de nosotros. Nosotros ya veníamos trabajando en un programa de convergencia al equilibrio primario de nuestras cuentas públicas en el año 2021, y en este programa estamos acelerando la convergencia un año, al año 2020. Los motivos por los cuales hemos decidido pedir el apoyo del Fondo Monetario para nuestro programa tienen que ver con algunos sucesos, algunos externos, algunos domésticos. Desde hace algunos meses hacia aquí, las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a subir, el dólar comenzó a apreciarse, provocando una situación de estrés en muchas monedas emergentes, entre ellas la nuestra, el peso. Es decir, que se encareció y se volvió más escaso el financiamiento para la Argentina. A eso se ha sumado el impacto de la sequía, que nos ha restado unos 8.000 millones de dólares de ingresos de nuestras exportaciones, y también algo cercano a un punto en términos de crecimiento, y decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. Sabíamos que si esperábamos y se seguían acumulando presiones, era probable que terminásemos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional más tarde, pero para reparar un daño que ya se hubiera producido. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando... Bueno, de esta forma el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, está anunciando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nada nuevo para la República Argentina, le quiero decir, ¿eh? Nada nuevo para la República Argentina. Una vez más, la Argentina vuelve, después de muchos años, a quedar enganchada. Porque, a ver, lo primero, obvio lo que le voy a decir, no es un regalo de la comunidad internacional, es un préstamo, es más deuda para la República Argentina, que en algún momento hay que empezar a devolver, y que además esto, como en el pasado, ya te exige quedar pegado a la supervisión permanente del Fondo Monetario Internacional. Ahora enseguida Fernando Alonso tiene todos los detalles, está terminando de repasar el comunicado que se acaba de conocer, porque acá es todo muy lindo, muy técnico, pero
También hay que dar a conocer cómo, este es el comunicado que acaba de emitir el Fondo Monetario Internacional, por eso acaba de salir, por eso los ministros lo están anunciando, pero en términos es lo que la Argentina ya conoce. No nos olvidemos en el 2001, cuando el entonces gobierno del presidente Fernando de la Rúa anunciaba con bombos y platillos la llegada de aquel fabuloso blindaje que iba a permitir el crecimiento, la felicidad y todo lo demás. Y nada de eso después quedó cristalizado. Porque como los argentinos conocemos, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional llegan las exigencias. Exigencias duras, porque bajar al año que viene a 1,3 el déficit, cuando este gobierno lo ha elevado al doble de lo que había heredado del gobierno de la expresidenta, bueno, eso cuesta y cuesta mucho ajuste. Por eso el hashtag de esta noche es acuerdo y ajuste. Fíjese de cómo será el tono del ajuste para que el gobierno hoy haya tenido que ceder a las presiones sindicales y firmar el presidente un decreto que está autorizando aumentos salariales, aumentos en las paritarias, más allá de lo que ya se ha estipulado, se ha fijado. Se está hablando de un 5, de un 6% de tope permitido, pero cuando se está proyectando una inflación para este año de un 27%, una inflación que para el mes de mayo ya comenzaron, por ejemplo, la UMED la dio a conocer ayer, dio 2,8%. Y aquí también el fondo aprieta y está pidiendo ya para el año que viene un monto de inflación mucho más bajo. Y esto se logra ¿cómo? Enfriando la economía, con recesión como están todas las consultoras privadas. Es decir, mañana va a festejar el mercado, la timba financiera, las acciones, pero no es una buena noticia para el resto. Como tampoco no es una buena noticia que la CGT haya postergado hoy otra vez más el anuncio de un paro general que las bases le venían pidiendo. Lo ha postergado para la semana próxima porque hoy estuvieron reunidos con el gobierno y han quedado a la espera de respuestas. Le han pedido, seguramente no le pidieron para que se suspenda el tarifazo y las tarifas impagables que duelen, porque de eso no se habla. Pero le han pedido que eliminen el impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo que se viene, algo que los gobiernos anteriores estaban haciendo, y habrá que ver qué tipo de acciones está dispuesto el gobierno a conceder a la CGT. Pero vamos a comenzar a desgranar para que usted sepa con los datos, no tantos técnicos, porque de tecnicismos, de buenas noticias, reitero, el fondo, todos los argentinos conocemos cuáles son las recetas del fondo. Que se diga que este va a ser un acuerdo para proteger a los sectores vulnerables y sociales cuando te están pidiendo que el año que viene bajes el déficit fiscal a 1,7, ya eso está desacreditando los que se animan a decir que va a ser un acuerdo para los sectores más vulnerables. Fernando Alonso, buenas noches. Y a ver, vamos a ir comentando, punteando los principales de lo que se desprende del comunicado del fondo, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Hubo dos comunicados, uno del gobierno argentino, otro del Fondo Monetario Internacional. El del gobierno argentino no dice cuánto es el monto, el del FMI sí aclaró, 50.000 millones de dólares a 3 años. Tiene algunos condicionamientos, como todo el mundo espera. El más fuerte parece ser la obligación del Banco Central de reducir su stock de deuda. Para hacerlo, van a endeudar al Tesoro. Toda la deuda del Banco Central se la van a trasladar al Tesoro y quieren que para el 2021 solo el Banco Central tenga deuda con los bancos locales, es decir, evitar la bicicleta financiera. Ahora, anticipan que van a mandar un proyecto de ley al Congreso para darle mayor independencia al Banco Central. ¿Sabe lo que significa esto, Gustavo? La independencia del Banco Central no es
de los fondos, no es del sistema financiero, la independencia es de la política. Lo que quieren es que la política tenga menor injerencia en los números que maneja el Banco Central. Es un reclamo recurrente del Fondo Monetario Internacional que durante la anterior gestión se había ido limitando para incorporar al Banco Central la función, además de cuidar la moneda, de cuidar el desarrollo económico y social del país. Claro, Bueno, será esto para que no haya esta injerencia política que tenía el ala política de la jefatura de gabinete o Quintana, y seguramente para que se haga responsable el Banco Central de la República Argentina del ajuste y que se cumpla el ajuste, ¿no? sí, yo creo que es algo más. Lo que quieren es que, si hay un cambio de gobierno, blindar todo el ajuste. Quieren que si en 2019 hay un cambio de gestión, la próxima gestión tenga menos instrumentos políticos y técnicos para modificar el ajuste que va a dejar o que va a quedar como herencia de esta gestión. Esto Es lo decir, que se busca. hay, a ver, en criollo, cedés soberanía política. Cedés soberanía política soberanía política. a favor del Banco Central. ¿Te imaginas? No, y a favor del fondo. No, pero a favor del fondo en pero última es instancia. que parece que el Banco Central no correspondería o no pertenece al Estado argentino. Le dan una independencia al Banco Central que parece estar al margen de las resoluciones del gobierno argentino. Deja de depender del gobierno, deja de depender de la gestión, deja de depender del voto popular para ser una entidad que responde a intereses supranacionales. Esto es lo que busca, ¿no? Que el Banco Central no sea un agente de desarrollo del gobierno, sino que esté por encima de cualquier gestión que esté instalada en la Casa de Gobierno. Bueno, eso tiene que ir al Congreso, habrá que ver en el Congreso cómo se debate, primer punto. ¿Qué más se puede desprender del acuerdo, de lo que dice el comunicado del Fondo? Las metas vos las estabas comentando. Quieren 17% de inflación para 2019, 13% de inflación para 2020 y 9% de inflación para 2021. Digo, es un sendero bastante light de baja de la inflación, ¿no? Dentro de 3 años quieren llegar a una inflación de un dígito. Parece, qué sé yo, que los argentinos vamos a tener que sostener todavía un tiempo largo, un periodo de alta inflación. Sí, claro. sí, Y sí. perdón, buenas noches, no era lo prometido. El dígito era para el año que viene, Sí. ¿no es cierto? Sí, bueno. Obviamente, no va a ser. Lo que Acá me anticipan parece es que- el ajuste, ¿no? Claro. Digo, bajan el déficit fiscal, lo tienen que llevar a Bueno, 2.7. Eso digo que es la noticia, me parece más impactante, ¿no? Porque ¿en cuánto está hoy el déficit fiscal? El déficit fiscal estaba previsto que este año fuera de 3,2. Está bien, no, ¿Te pero acordás no, que- olvídate lo previsto. ¿En Bueno, cuánto no. está hoy, en el día a día? Y bueno, es difícil sacar ahora Sí, pero- a esta altura del año, porque a esta altura del año todavía tenés el efecto de la recaudación. Pero el Estás, año pasado, ¿en cuánto cerró? cerró, si no me equivoco, en 4.5%. Y lo quieren bajar a 2,7% En la este año. mitad. Esto es lo que el ajuste de las obras públicas Bueno. que anunciaron, recortan obras públicas y seguramente va a haber recortes de transferencia a las provincias, porque ni en el comunicado del FMI ni en el comunicado del gobierno están las medidas que se van a tomar. Es decir, el fondo dice, hemos acordado un plan con el gobierno, pero no está descrito qué es lo que incluye ese plan. En ningún lado dice cómo se va a alcanzar esta reducción Y eso del déficit. eso nunca te lo van a mostrar, porque eso es la letra chica y ahí viene el ajuste después del propio gobierno. Vamos a ver, permití un minuto porque está hablando Sturzenegger, el presidente del Banco Central, a ver qué dice. Todo país necesita tener reservas. Entonces entramos en un programa de acumulación de reservas bastante acelerado durante estos últimos 2 años. Llegamos a comprar 40.000 millones de dólares de reservas en estos 2 primeros años de gestión. Y el acuerdo que teníamos con Hacienda era que el financiamiento que ellos obtenían en los mercados internacionales, nosotros comprábamos esos dólares. Por supuesto que cuando uno compraba los dólares emitía pesos, es decir, uno entregaba pesos a cambio de los dólares, con lo cual ahí teníamos una segunda fuente de emisión monetaria que obviamente nos obligaba a nosotros a un gran esfuerzo de absorber posteriormente esos pesos, que lo hacíamos emitiendo instrumentos que se llaman las LEVAX, que los conocen. Ahora, ¿qué pasa? Dado los 2 años, el nivel de reservas que hemos acumulado, que yo digo, qué suerte que los acumulamos, porque eventualmente un país se enfrenta a un proceso de cambio en los mercados internacionales, de turbulencias como las que vivimos en los últimos meses, y por suerte habíamos acumulado esas reservas en los primeros 2 años, pero dado el nivel de reservas que tenemos hoy, dado los fondos que el ministro anunciaba que el Fondo Monetario va a estar
aportando, sentimos que hoy podemos cambiar, pasar a un esquema donde preservamos los niveles de reservas que tenemos, no nos comprometemos a comprar los recursos adicionales que consiga el Tesoro, y eso de alguna manera... Bueno, ahí estaba hablando Sturzenegger sobre la reserva, entonces un poco lo que explicaba Fernando, este préstamo que ingresa a las reservas del Banco Central. Sigamos entonces con el punteo de los temas según se desprende del comunicado del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en 2019 el ajuste va a ser que el déficit fiscal llegue a menos 1.3% del PBI. En 2020 va a haber equilibrio fiscal y en 2021 tiene que lograr un superávit de medio punto. Esto es el sendero que se han trazado. Adelantan todo un año lo que estaba previsto en el plan original, el famoso gradualismo. Bueno, se acelera un año. En 2020, equilibrio, 2021 tendrían que lograr un superávit de medio punto. Lo interesante que estaba planteando recién Sturzenegger, Gustavo, es que todos los dólares que ingresen ahora al país a través de estos desembolsos del FMI, que obviamente no van a ser los 50.000 millones todos juntos puestos sobre la mesa, ¿no? Los desembolsos van a ser trimestrales de acuerdo a las necesidades que tenga el gobierno y a lo que vaya reclamando. 50.000 millones es el máximo que puede aspirar a Argentina. De ahí puede tomar menos según las necesidades. Todos esos dólares que ingresan al país no los va a comprar el Banco Central, van a ir directamente al mercado. Y acá va a jugar, según el Fondo Monetario, tiene que haber una total libertad para que el dólar se fije en valor de la compra y venta que haya en el mercado. Y esto va a implicar que no vas a tener una protección de un dólar frente a las importaciones. Si te entran muchos dólares, se te va a planchar el valor del dólar y entonces vas a tener un dólar subvaluado o un peso apreciado. Claro. Acá, Fernando, me están acotando, el acuerdo dice cómo debe bajar el déficit primario. De ahí se deduce que va a ser un ajuste muy duro, me pone. Bueno, eso es lo que estábamos reflejando. Aceleran un año el gradualismo. Este año llegan a menos 2.7% del PBI, que lo alcanzan con el recorte de obras este es el públicas. quid de la cuestión. Acá está el quid de la cuestión. En reducir el déficit fiscal, y acá, para cumplir con esta pauta, por eso yo te preguntaba en cuánto estaba el déficit el año pasado, porque menos de la mitad lo van a tener que reducir. Y acá es donde te meten el ajuste. ¿Dónde van a ahorrar? ¿Dónde ahorra el Estado? Bueno, acá te meten el ajuste, obra pública, congelamiento seguramente de los salarios de los docentes, ya están hablando de los registros especiales. Acá empieza el manoteo ahora a rascar la olla para cumplir con el fondo el año que viene. Obviamente, ahí es donde entran, le van a girar menos plata, menos fondos a las provincias, le van a girar menos fondos a los municipios, olvídate de los ATN van destinados a desaparecer porque el gobierno va a querer ahorrar por ahí, van a realizar, obviamente, yo creo que va a haber algún retoque de impuestos, se estaba comentando. Obvio, en este acuerdo no figura porque son las medidas que se reserva el gobierno argentino. Este es el famoso cambio del FMI. Ya no están explicitadas las medidas. Solo sí, dicen... pero te dicen, sí, no están explicitadas las medidas, pero cuando te imponen esta reducción en el déficit primario, y vos tenés que cumplirlo. Exacto, y para cumplirlo, la baja del déficit tenés dos caminos, recortar gastos o aumentar ingresos. Está claro, son las dos vías que tenés. Recortar gastos ya sabemos, va a haber menos fondos a las provincias, menos fondos para obras públicas, menos fondos para el pago de salarios en el sector público. Y por el lado de los ingresos seguramente va a haber algún retoque en algunos impuestos para mejorar la recaudación. Hay que tener presente que esta inflación le está inflando artificialmente la recaudación, por lo tanto la inflación le es funcional en algún momento al gobierno para mejorar la recaudación. El ingreso, claro. Claro, para mejorar la recaudación sin que sea por el nivel de actividad. Fernando, a ver, está ya acá Roberto Baradel, que se está enterando de todo aquí con nosotros, así que enseguida le vamos a pedir la opinión a él, pero ya hay gente que de esto sabe, como el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, que están dando su opinión a través de las redes sociales, en este caso de Twitter. Alberto Fernández está indicando recién a través de un tuit, dice, van a mostrar como un logro el acuerdo con el fondo, pero solo es otro blindaje. No te dirán que la deuda crecerá y representará 3/4 partes del PBI. Tampoco que van a ajustar el gasto y así generarán despidos
congelarán salarios, jubilaciones y planes sociales. Sabelo. Yo te avisé. Este es el tuit de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, que además le ha puesto a su tuit una animación, ¿no? La cara de la Rúa que se va transformando en Macri, porque está indicando Alberto Fernández que este es otro blindaje. La verdad que suena mucho al blindaje, ¿eh? Cambiaron un poco, Duhovne diciendo, bueno, con gran alegría, pero suena a otro blindaje esto. Siempre, desde el primer momento, hubo una asociación directa, es un blindaje. El gobierno, además el gobierno en alguna medida lo reconoció, dijo, Sí, fuimos recién al lo dijo, FMI claro. a buscar una protección Claro. para esta situación. Claro. Estaban buscando un blindaje y consiguieron estos 50.000 millones. En aquel momento también había sido una cifra, creo que de 30.000 millones de dólares, el famoso blindaje entre aportes del FMI, del Banco Mundial y de créditos privados. Con De la Rúa. Ahora, decimos. Con De la Rúa. Y no sirvió para nada. Digo, los no. blindajes no sirven si la economía no te crece. Bueno, Gustavo, Bueno, ahí está el punto de la cuestión. Ahí está. Porque yo digo, esto que no es un regalo, es plata que te prestan más deuda a la que nos ha endeudado este gobierno, que es fenomenal en estos 2 años y medio, que le sirvió para poco. Porque es el gobierno que más endeudó a un país en 2 años y tuvo que salir corriendo a pedir más deuda porque estábamos en crisis hace 10 días atrás y con una corrida cambiaria que no se detuvo ni se detiene. Yo digo, ¿cómo se devuelve esto? Porque esto no es gratis, lo tenés que devolver en algún momento. Bueno, te imaginás que no lo va a devolver este gobierno. Tiene 3 años de gracia estos créditos, por lo tanto lo vas a empezar a repagar en la próxima gestión y según cuánto dinero tomes es la tasa que vas a pagar. Tiene una tasa básica de 1.9 si tomás hasta 8.000 millones de dólares. Uno cree que la Argentina va a necesitar y el gobierno va a necesitar más de 8.000 millones de dólares, por lo tanto va a pagar una tasa de cerca del 4%, 3.96%. Y lo tiene que pagar en 8 cuotas trimestrales a partir del 3er año. Así que este gobierno va a recibir todos esos dólares y no va a tener que repagar nada. Y Le queda Fernando, todo para la próxima gestión. ¿dice algo el acuerdo sobre el tipo de cambio? Totalmente libre. El gobierno no va a poder, el Banco Central no debería intervenir para fijar el tipo de cambio. Y entonces esto va a es subir el dólar. No, tenés los dos problemas. Va a subir y te genera una apreciación y te genera problemas, o va a bajar y te genera una desprotección de todo el sector industrial. Es decir, si el Banco Central no tiene capacidad de administrar el valor del dólar, si la Secretaría de Comercio no tiene capacidad de administrar el comercio exterior vía regulación de las importaciones, quedas totalmente desprotegido. Todo el sector industrial, todo el aparato industrial argentino queda totalmente desprotegido frente al comercio internacional. No van a tener ni la referencia del dólar ni la protección de la aduana. Este es probablemente el mayor daño que genera cualquiera de estos acuerdos, ¿no? A ver, Déjame agregar algo, Sí. porque hoy el director de comunicación que avisó sobre la situación en la Argentina, Jerry Rice, habló de otro país, de Jordania, donde las políticas del fondo provocaron grandes protestas y la renuncia al primer ministro. ¿Qué dijo hoy el Fondo Monetario Internacional respecto a Jordania? Que van a poner más dinero, o sea, que van a aumentar la deuda, lo que provocó la protesta, lo que provocó el alza de los precios, lo que provocó la renuncia del primer ministro. Es un círculo vicioso. Es algo así como que esta película ya la vimos, ¿no? Recordando a Fernando de la Rúa. Yo me acuerdo que en aquel momento no, también no dijo, solamente a Fernando de la Rúa, Darío, ¿no? Todos los anteriores Claro. préstamos que la Argentina obtuvo. Claro, pero hay un denominador común. Acaban de decir Sturzenegger y Duhovne que estamos contentos. Sí. Me acuerdo que Fernando de la Rúa también dijo lo mismo. Estamos contentos porque el Fondo Monetario nos va a prestar. Y la tapa de los diarios de mañana, si buscan en la época de la Rúa, la tapa de los diarios, los medios hegemónicos, van a ser la misma. Pero además, no solamente te digo, ¿te acordás que acá nos estuvimos hace algunos días atrás, repasamos las tapas de los diarios? Van a ser, en esto decís vos, los mismos titulares que en el 2001, que en el 90, cuántas, Claro. que en el 80 y que la década del 80, la Argentina obtuvo el apoyo de la comunidad internacional, creen en el gobierno argentino, pero después lo que llega abajo, lo importante. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. No, Primera impresión. no, indignación. Hoy a la tarde, cuando la escuché hablando de un 5%, y ahora anunciando esto, ¿no? Que hay que decirlo claramente, este es un blindaje para garantizar la especulación financiera. Esto no va a ir un solo peso ni a emergencia alimentaria, ni a salarios, al contrario, y lo pagamos dentro de 3 años, lo empezamos a pagar ahora.
con costo social, porque es menos educación, menos salud, mayor pobreza, mayor indigencia en nuestro país. Lo empezamos a pagar ahora con un costo social muy alto y dentro de 3 años lo vamos a pagar con, además del costo social, sosteniendo el congelamiento de lo que ellos llaman gasto y nosotros le llamamos inversión social, y además pagando los intereses de la deuda o el mismo préstamo que está dando ahora. Ya lo vivimos los argentinos, no es que uno tiene que ser muy inteligente para saber que si nos presta el fondo es porque vamos a un programa de ajuste brutal y lamentablemente eso repercute en la vida cotidiana de todos nosotros. Y yo leo, este es un blindaje para asegurar la timba, es así, para la timba, pero decía antes el Duchovne, fuimos al fondo para evitar una crisis. ¿Dónde viven? Ya estamos, una crisis que nos pusieron ellos, estamos en crisis, una crisis que nos llevó las políticas económicas del gobierno y en la situación una crisis social de dimensiones, No hace falta ver solamente el panazo del otro día, lo que significó que ustedes le dieron bastante difusión, lo que está pasando en la provincia de Chubut. Está paralizado el Estado, no están cobrando salarios, hay una situación, un levantamiento social muy grande, ahí quedan los barrios, la situación de los comedores escolares, de las escuelas, de los hospitales. En los hospitales en la provincia de Buenos Aires operan con luz de celular cuando se les corta la luz porque no le andan los grupos electrógenos. Entonces, creo que hay que decir basta esto, hay que decir basta porque esto lo que significa es mayor sacrificio para el pueblo argentino y como país lamentablemente estamos hipotecando el futuro. Gustavo. Bien, sí, ahora una cuestión, sí. Perdón, empezamos con esto, pero saludarlos a todos ustedes en el Día del Periodista, gracias. Que además en momentos tan difíciles como estos, hace mucho más loable la tarea de muchos de ustedes, no de todos, de muchos de ustedes que hablan con la verdad, inclusive están soportando presiones, despidos y demás como en la TV pública, en Telam o la situación que atraviesan varios medios de comunicación, ¿no? Gracias Roberto. Aquí estamos y aquí queremos seguir estando, pese a todas las presiones, a todos los problemas. Yo aprovecho esto, hemos entrado así porque, bueno, este es nuestro laburo y ocurre que hoy hay que estar informando, pero quiero compartir este día con todos mis compañeros de C5N que estamos haciendo un esfuerzo profesional todos los días para seguir adelante pese a todo. Fernando, vamos, sigamos adelante. Te decía, una de las claves de este acuerdo es que el gobierno no va a tener que pagar deuda hasta 2021. Esto significa que va a tener libertad para hacer política y eso es donde uno teme, porque no se imagina el gobierno invirtiendo en el desarrollo social, no se imagina el gobierno invirtiendo ni en ciencia, ni en tecnología, ni en educación, pero va a tener los dineros. Así que el próximo año va a ser una campaña electoral basada en la deuda que va a pagar el próximo gobierno. Bueno, pero yo creo que también esto es muy importante lo que vos estás diciendo, Fernando. ¿Por qué el fondo se apura a conceder este préstamo a la Argentina? ¿Y por qué tanto Duchovne como Sturzenegger o Macri dicen tenemos el apoyo de la comunidad internacional? Porque saben que Macri es garantía del ajuste, de mayor ajuste y de cumplir con ciertas normas a nivel internacional que solo Macri en este momento está realizando a costa de un pueblo que está sufriendo. Por eso yo creo que también este es un auxilio para ese famoso plan perdurar que decía Carlos Melconian. Claro, se les aguó la fiesta porque ellos pensaban llegar con el plan perdurar hasta diciembre del 2019, lograr la reelección y después hacer el ajuste, lo explicaba el propio Carlos Melconian. La crisis, ellos mismos lo están diciendo, lo dijo Caputo, Mario Quintana, el gobierno, se les adelantó 1 año y medio antes, porque en marzo le dijeron a Caputo, a Luis Caputo, en Estados Unidos, no hay más guita para la Argentina. Y ahí se entraron a desesperar. Por eso yo creo que el fondo también les trata de dar un salvavidas, como para decir, bueno, en este momento Macri es uno de nuestros mejores alumnos y ayudémoslo a que transite a ver si logra la reelección
en el 2019. No nos engañemos también con Perdón, eso. un detalle. El portavoz del Fondo Monetario Internacional, por lo menos en su cuenta en Twitter, dice que en realidad todo este préstamo es para ayudar a los más vulnerables, ¿eh? Bueno, eso es una particularidad que está incluida en el acuerdo. Dice que el gobierno va a poder mantener el gasto social constante e incluso incrementarlo si la crisis social y económica lo hace necesario. Y el otro punto que incorpora el acuerdo es políticas de igualdad de género en cuanto a ingresos e impuestos que pagan hombres y mujeres en la Argentina. Esto dicen que es un reclamo personal de Christine Lagarde, la directora ejecutiva del FMI, que lo está incluyendo en todos los acuerdos que alcanzan políticas de género. Bueno, la misma que los retó cuando entraban a la habitación y decían no hay ninguna mujer. Exacto. Es Pero verdad. es así, es que las mujeres pagan más impuestos que los hombres. La verdad que no me parece. No, hay un impuesto rosa en la economía que castiga a la mujer y no al hombre. Pero existe. Bueno, me permiten un minuto, seguimos actualizando información. Ya estamos aquí también enseguida con el debate en el piso, pero el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, acaba de dar su opinión a través de Twitter. El presidente y su gabinete siguen sin escuchar a la gente. Este acuerdo no tiene legitimidad social ni popular. Y si Macri no manda al Congreso el acuerdo con el fondo, tampoco tendrá legitimidad política. Es lo que acaba de decir la opinión Rossi. Y que dice en el otro: el apuro de Mauricio Macri por acordar con el fondo va en contra de los intereses del pueblo argentino. Desde la oposición exigimos debatir en el Congreso Nacional, punto por punto, el arreglo millonario que se llevará adelante. Este va a ser todo un debate si tiene que pasar o no por el Congreso. Bueno, el gobierno dijo que no. Pero la oposición quiere que pase. Y vos sabés que en la justicia están atentos a esto, a ver, prometieron que iban a leer bien el acuerdo, a ver si correspondía o no que pase por el Congreso, y si no lo hacían y correspondía, lo iban a frenar en la justicia. Así que va a ser interesante el debate. Ahora, volvemos a un tema que recién hablábamos respecto a la política cambiaria, Fernando. Es decir, va a haber flotación sucia, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, la idea es que sea exactamente al revés, que sea flotación sucia es cuando interviene el Banco Central regulando las compras y ventas de dólares. Acá se supone que va a ser una flotación totalmente libre, que el Banco Central no se va a meter en el mercado, no va a comprar ni vender reservas para intervenir. Si hay demanda de dólares, se irá al precio de la nube. ¿Cómo lo para? Permíteme un minuto que está preguntando ahí nuestro colega. Y también, por ejemplo, lo que salió del REM, la expectativa de mercado, que marcaba 2 trimestres de recesión, también marcaba una inflación de este año para del 27%, que bueno, marca otra realidad quizás a lo que marca el comunicado que ustedes dieron, y también a lo que recién decía el ministro en cuanto al plan que comenzaron en diciembre del 2015, de salir de la crisis y demás, cuando hoy hay muchas pymes, muchas personas que le está costando llegar a fin de mes, y quizás está lejos, digamos, de esto, de ver en qué le puede llegar a servir estos 50.000 millones de dólares que ustedes están recibiendo, y bueno, y más que nada teniendo en cuenta que recién un dígito de inflación va a haber en el año 2021, y para el que vive el día a día es muy lejano quizás. Gracias. Bueno, en primer lugar, digamos, yo partiría del punto más importante, lo que hemos logrado con el apoyo de la comunidad internacional es evitar una crisis, ¿no? Entonces, no hay peor cosa para las familias argentinas que tener una crisis como la que tuvo la Argentina en tantas ocasiones, y poder continuar con este proceso de crecimiento, donde, por supuesto, claro, nos hubiera gustado seguir creciendo al mismo ritmo que el año pasado, pero la sucesión de eventos que describí hace un rato nos están llevando a que la tasa de crecimiento de este año vaya a ser más baja. Pero la Argentina viene de una década, más de una década, de altísima inflación, de destrucción institucional, de consumir todos los stocks. Bien, seguimos aquí en Minuto 1 con todas las repercusiones. Bueno, a ver, Fernando, otro punto. Dijo ahí Duhovne, nos gustaría seguir creciendo como lo hicimos en 2017.
Hay que recordar que en 2017 apenas se recuperó parte de lo que se había perdido en 2016. Claro. La feroz recesión de 2016, 4.5% cayó la economía en 2016 por los desbarajustes que hicieron. En 2017 subió 2,5%, apenas recuperando lo que estaba perdiendo en 2016. Y este año va, creo, por 1.3 de crecimiento, pero con expectativa de que termine el año prácticamente en cero, porque claro. Ya lo habían dicho. Claro, bueno, estamos 2 trimestres seguidos de expectativa negativa. Yo vuelvo a esto que me parece, y lo estoy viendo en muchos economistas que lo están marcando, otros me están escribiendo, esto de la flotación libre. Porque esto supone un dólar que va a llegar a los cercano a 30 pesos. Claro. Bueno, ese es el temor, ¿no? No, el temor es que Y otra cosa que acá me están marcando, se desembolsa por tramos este préstamo. Ojo a esto, en medida que cumplas. Por eso va a tener que ser exigente el ajuste en la Argentina acá adentro. Porque si no cumplís una pauta, no te prestan lo que viene. Lo primero que desembolsan, que es 20.000 millones, creo. Todavía no está... Eso es justamente lo que no han difundido. No difundieron cuál es el cronograma de desembolsos y no difundieron cuáles son las condicionalidades que tiene cada uno de esos desembolsos. Por eso los comunicados son muy light, son muy socialmente aceptables. Lo que dijo hoy el presidente, va a ser un gran acuerdo para la Argentina, porque no te están informando nada de todo lo que son los condicionamientos. Solo te dicen, bueno, nos van a dar plata, nos van a dar 50.000 millones, vamos a dejar flotar libremente el dólar y vamos a hacer un ajuste sobre el Banco Central y reducir el gasto. Te están dando la cáscara, no te dieron nada del contenido que va a tener este ajuste. Vamos a es lo que vamos a ir descubriendo. A ver, Fernando, vamos a otro análisis a través de Twitter. El economista Andrés Asiaín pone blindaje 2. El crédito anunciado con el fondo por 50.000 millones de dólares solo cubre los vencimientos de capital, no los intereses de la deuda pública en divisa de los próximos 30 meses. Sigue. Bueno, falta la segunda parte y bueno, es la segunda parte de este tuit, porque si no queda incompleto, dice Andrea Asiaín, en cuotas trimestrales, a condición del cumplimiento de metas fiscales bastante difíciles de cumplir y proyecciones de inflación irrealizables, especialmente porque el paquete incluye tarifazos y tipo de cambio flexible, es decir, fuertes devaluaciones. Fíjate, Andrea Asiaín y 2 economistas que me están escribiendo marcan lo mismo. El cambio flexible, ¿no? Bueno, Gustavo, acordate que acá comentamos lo que fue el último informe del Instituto Internacional de Finanzas, el que sigue de referencia a todo el sistema financiero internacional. Digo que la devaluación a 25 pesos había recortado la mitad de la apreciación que tenía el peso, es decir, estaban ubicando el valor del dólar en 30 pesos. Y esto es muy cercano a lo que están comentando ahora todos estos economistas. Además se pregunta, mirá, y la sumamos a Ana Ruiz, economista. Dice Andrea Asiaín, se pregunta, ¿cómo se financiará el déficit comercial de turismo, los pagos de intereses, la remisión de utilidades y la fuga, si esperan que se solucionen mágicamente mediante un tipo de cambio flexible, vayan preparando el helicóptero? Dice lo que está planteando es que para cerrar esa brecha, que ayer Mariano estimó en 40.000 millones de dólares, tenés que compensarlo, como no lo compensás con la balanza comercial, lo vas a tener que compensar subiendo el valor del dólar para bajar la demanda de dólares. Mara Ruiz, buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, feliz día. Gracias, muchas gracias. Tu primer análisis, a ver, de lo que has podido leer y la interpretación de este acuerdo. Mi primer análisis es agarrarme la cabeza y pensar por qué siguen atándose las manos de esta manera. Un acuerdo por el fondo con 3 años, con condicionalidades, se comprometen a un tipo de cambio flotante, digo, recién... Lo vimos hace 2 meses, cuando la intervención en el tipo de cambio falló, es cuando empezó la crisis y la recesión. 2017 fue un año más tranquilo, el Banco Central a mediados de 2017 intervino, en marzo intervino, cuando se le fue el dólar fue cuando empezó el desbarajuste, cuando subieron los precios, cuando la gente se asustó, entonces comprometerse a un tipo de cambio flotante. Al mismo tiempo se comprometen a reducir más el déficit, van a entrar menos dólares por deuda,
Si es que logran reducir el déficit, hay que ver, porque cuando uno baja el gasto, también la actividad se ve impactada y también baja entonces la recaudación. Pero si lograran reducir el déficit y si lo llevaran a cero en 2020, con el déficit de cuenta corriente que tenemos, ¿de dónde van a salir esos dólares para pagar el déficit de cuenta corriente que tenemos? Cierra de dos maneras, con una bruta recesión que haga que el déficit cierre porque la gente no puede consumir, no puede comprar no solamente los productos importados, sino los insumos importados que se necesitan para producir producción nacional. Digo, esto es, otra vez se vuelven a atar de manos. El Banco Es un poco Central, lo que estaba preguntando recién Andrés Haciaín, ¿no? ¿Cómo financiarán el déficit comercial, de turismo, los pagos de intereses, la remisión de utilidades y la fuga? Es que la devaluación te genera saldos exportables, lo que está planteando. Cuando vos tenés una recesión tan grande y con una devaluación como la que se está esperando, la sociedad no te consume, no tenés mercado interno, tenés saldo. ¿A qué costo? Es que además en Argentina pasa que no todas las exportaciones, algunas sí, pero no todas dependen del tipo de cambio. Digo, la soja se vende toda, aunque el tipo de cambio aumente, y lo que aumenta en ese caso es la rentabilidad de los que la producen. Algunas economías más pequeñas, regionales o algunas producciones industriales sí, pero generalmente la balanza de pagos se equilibra porque la gente, no porque se exporta más, porque se importa menos. Eso significa que estamos todos peor. Y además se atan de manos también con el tema del financiamiento del Banco Central, y es un tema polémico, pero la verdad es que uno piensa que el Banco Central en algún punto está bien que sea un prestamista de última instancia. Quizás uno puede poner, hoy el Banco Central no le puede dar toda la plata al Tesoro que quiera. Hay límites. Van a llevar esos límites a cero. El día de mañana no pueden pagar salarios en pesos porque el mercado privado no te presta ni pesos ni dólares. ¿Y qué va a pasar? Digo, si no logran reducir el déficit, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a afrontar los gastos que un Estado tiene, la educación, la salud? Digo, se están atando de manos por todos lados. No van a intervenir en el dólar, no van a pedirle plata prestada al Banco Central. Digo, y entonces no tenemos ningún respaldo. Lo que me llama la atención, y ahora ya le voy a pedir la opinión a Vicky Tolosa Paz, que también nos acompaña esta noche, lo que me sorprende es que todos los economistas, políticos, serios, lo están comparando con el blindaje de la Rúa. Es más alto el monto que el del blindaje de la Rúa. ¿Cuánto era el blindaje de la Rúa? 16 millones fue la primera parte y llegó a 30. 16.000 millones eran los fondos que te aportaban, pero con el sector 30, privado, con el aporte privado, llega a 30.000 millones. Vicky, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo te primero va? feliz día también para todos, aunque cuesta decir feliz día, ¿no? En estos días tan complicados. Pero la verdad que primero, cuando lo veíamos a Duhovne recién, Gustavo, parecía que prácticamente había que agradecerle esta salida al fondo. Tenemos que evitar la crisis que provocaron ellos eligiendo este plan económico de exclusión, de desempleo, de pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, primero, señor Duhovne, la población no le tiene que agradecer nada, va a empezar a padecer aún más el padecimiento diario. Y lo decimos a partir del conocimiento de la gente cuando se anunció esto, y se anunció en principio por 30.000 millones de dólares, y hoy son 50.000 millones de dólares, y lo dicen con una sonrisa, con una cara de piedra enorme. La gente no es sonsa, la gente se empieza a dar cuenta que a partir de lo que decía recién el economista, de la devaluación del peso, empezaron las plazas a llenarse del verdurazo, o sea, los productores de la región, de la provincia de Buenos Aires, el cinturón verde más importantes, cada 15 días hay un verdurazo. Hay una crisis económica enorme a partir de los tarifazos, de que los insumos se pagan en dólares, digamos, y que el la panazo imagen del de pan hoy, ayer, el y que panazo tiene que ver ayer. con que los sectores medios que consumen pan van a gastar lo mismo que gastaban el año pasado, simplemente que van a comprar menos cantidad. Van a invertir 30 pesos en pan, se van a llevar media flautita. Ahora, yo el kilo de soy pan inocente. va a estar en 100 pesos. Perdón, ¿quiere decir que el pan va a bajar con este acuerdo? No, por supuesto que no va a bajar. Y incluso lo que la decía gente mira y Gustavo, dice, viene la plata, baja el pan. Para está como llevarlo todo a de joda. términos de la vida diaria, esto que explicaba recién Gustavo, que es el tipo de cambio flotante, esta disparada que va a tener ascendente el dólar de acá a fin de año, va a impactar en el precio de los fideos, en el precio del pan, en el precio de todas las tarifas que van a seguir aumentando. Entonces, esta es la preocupación de la gente. Duhovne no trae tranquilidad, trae con esa cara, atrás de esa cara, una pésima noticia para el gran conjunto de los argentinos. Van a aumentar todos los alimentos y van a aumentar los servicios. Entonces, realmente hay una pérdida de calidad de vida.
Y esto es lo que Duhovne no se atreve a decir, a pesar de que quiere vendernos que tenemos que felicitarlo por este gran acuerdo. No, señor, los argentinos hemos aprendido a partir de haber vivido la década del 90. Entonces yo comparto, hay una mirada hacia adelante que es negra, que es oscura y el pueblo la percibe. Y te lo dicen en la calle, ¿hacia dónde vamos? Pero el presidente hoy, Roberto, dijo que les van a autorizar un 5 o un 6% de aumento por sobre lo que hayan firmado, ¿no? No, es una vergüenza, pero además creo que no va para el tema de los estatales. ¿Y En ustedes? realidad, No, van a no. autorizar, no es para los estatales. No es para los privados. No es para los privados, pero Si no, ellos autorizar, las paritarias deben ser libres. Claro. No, autorizan a que Sí, se sí. reabra a cuenta de una cláusula de revisión que ya está establecida. Es una vergüenza. Pero quiero decirlo desde el punto de vista jurídico. El decreto para reabrir Autorizar, paritarios claro, no es una- existe. no es existe, una es falacia. una O sea, yo falacia, no puedo creer que exactamente. de los medios se informe algo que no existe. Claro. El decreto es una posición de fuerza para quedar bien. Yo, presidente, permito Claro. que negocien. Y se No, negocia. pero para esté el confundir, presidente o no. también, para decir Exactamente. mañana se va a dar un 5% más de Nada que aumento, ver. que además no alcanza. Si fuera eso, también sigue siendo una miseria, no alcanza, pero es mentira que lo van a dar. Ahora, también. Nosotros estamos discutiendo el 15, Claro. ¿de hace cuánto? Que no lo aceptamos. Menos mal que no lo aceptamos. Si Mirá le dan si el 5 hubiéramos sería el 20 para aceptado. ustedes, obviamente. Decíamos el 20, nos quedamos cortos, el Claro. 20 con cláusula de actualización automática. Hoy el REM plantea el Banco Central, el 27. Nosotros creemos que va a ser superior, Sí. pero el REM del Banco Central plantea el 27. Entonces, bueno, hoy se cumplen 48 días que la gobernadora María Eugenia Vidal no nos convoca. ¿Van a paro? Vamos a paro. ¿Cuándo el paro? El lunes nos reunimos con el Frente de Unidad Docente, sacamos 2 mandatos, uno por el tema del paro general y otro una jornada de lucha de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, que el lunes le ponemos fecha con todos los gremios del Frente de Unidad Docente. ¿Qué opinión te da hoy que la CGT pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes para definir si hay una medida de Yo fuerza creo o que hay no? que decir basta, ya está, se terminó. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Yo soy de la CTA, vamos a construir toda la unidad que sea necesaria, pero lo que no podemos esperar que este país lo hagan pedazos. Hay que salir fuertemente, con decisión, a defender los intereses de los trabajadores y de todos los argentinos. Hoy va a estar, creo que Hugo Yasky, ahora más tarde con ustedes, creo que está viniendo, ahí va a dar, estuvo hablando con varios dirigentes sindicales, él va a dar más precisiones, pero nosotros decimos basta, la semana que viene paro y movilización. Ahora, y la situación social, Victoria, vos que recorres mucho La Plata, el Gran La Plata, ¿hasta cuándo soporta, estos ajustes? Yo creo ¿Tarifas? No, las tarifas ahora que se es viene algo, el frío. Además del veto del presidente que trajo, por supuesto, una decepción enorme en la ciudadanía que esperó esa madrugada, esperando prácticamente un milagro, que era que la ley saliera aprobada, pero que luego el presidente escuchara a la ciudadanía y tuviese algún grado de compasión. Por supuesto que no ocurrió. Pero algo que sí me preocupa de esta noticia, de ese fondo, donde también vamos a poder destinar en el 2019 mayor porcentaje al gasto social, también vendiéndolo como una gran posibilidad. Esto es un gran reconocimiento de que la actuación social va a empeorar. Y es un enorme reconocimiento a que, por supuesto, van a tener que, de alguna manera, empezar a dar alimentos, empezar a aumentar las cooperativas, el plan de la ley de emergencia. Van a tener que tener algunos resortes. Pero por eso abren el paraguas y dicen que va a ser atender a los vulnerables, exactamente, al sector es lo vulnerable. que más me preocupa, porque hay, en algún punto, hay algo que no se atreven a decir, y es que esto lleva todo a un escenario muy negro, donde no va a haber posibilidad de conseguir empleo, mucho menos empleo de calidad. Entonces se hace cargo en algún sentido de, bueno, para contener esta situación vamos a tener este fondo, pero no hay perspectiva para las pymes de la provincia de Buenos Aires, ni de las grandes generadoras de empleo, y mucho menos con este cuadro tarifario que no se atreven a modificar. Pero no se atreven a modificar porque no se atreven a plantarse frente a los 3 dueños de las principales distribuidoras eléctricas. Cuando hoy veíamos lo del panazo, veíamos que efectivamente las grandes panaderías, incluso las pequeñas, tienen que pagar facturas de luz que son imposibles de pagar. Ahí me decían, una panadería el año pasado tenía que vender para pagar la factura de luz 100 kilos de pan al mes, hoy tiene que vender 500 kilos de pan. Entonces es inviable esta situación económica, por ejemplo, de las panaderías, pero es de todo el comercio y de todas las pequeñas y medianas industrias. Es una situación muy grave. Mara, a ver algún otro punto que hayas destacado del comunicado, que te haya llamado la atención, que haya que... Hay tanto para decir. Las metas de inflación incumplibles, ¿por qué otra vez
vuelven a plantear metas que no son factibles de cumplir. Vamos a tener 27 con suerte este año, plantearon 17 para el año que viene. Y una cuestión, el fondo revisa, es decir que cuando no se cumplan va a haber medidas todavía más duras que las que se van a tomar para llegar a esa meta de 17. Estamos ya con tasas altísimas y para cumplir a 17 va a haber que mantener estas tasas altísimas, ahogando a las pymes otra vez, ahogando el poco crédito que se venía recuperando. El ajuste fiscal no sé cómo lo van a hacer. Este año el ajuste va a ser, ya se dio, el gran ajuste fue la movilidad jubilatoria, le robaron y la Corte Suprema lo dijo para un caso y hay que ver cómo es extensible, pero lo que hicieron fue robarle, un aumento que era de 6 meses, lo pasaron a 3 meses, le quitaron con eso mucho dinero a los jubilados y eso te ayuda mucho este año a cumplir esa meta del déficit fiscal y además hubo más inflación, entonces hay un efecto contable ahí que el déficit se mide sobre el producto y te termina dando un número que a ellos les cierra. El año que viene, ¿qué otra cosa van a recortar? Porque la obra pública está cayendo, el gasto en obra pública está cayendo a lo loco, las transferencias a las provincias están cayendo a lo loco. ¿Qué otra cosa más van a recortar para llegar al objetivo de 1.3? ¿Y cómo va a pegar eso en la actividad? ¿Se va a atrever el gobierno a tener un 2019 de recesión? Porque este año quizás en el agregado no de recesión, porque el primer trimestre tuvo algunas cosas, sobre todo en enero, que levantaron, una cosecha de trigo muy buena, pero el segundo y el tercero van a ser terroríficos. Los comercios no venden, la industria vuelve a caer, la construcción cada vez crece más despacito. Sí. Ahora, lo que es notable también en este marco, vuelvo a esto, ¿no? Porque el gobierno, como vos decías, Vicky, recién anuncia con bombos y platillos para afuera, ¿viste? Están alegres, contentos. Y los tienen a ustedes todavía esperando una paritaria que no les cierran a los docentes, a la educación pública. Y el ajuste se está haciendo sobre la salud, sobre los elementos más directos. No solamente el salario que ya venimos perdiendo un montón. Las escuelas están en una situación de abandono, los hospitales. El Hospital del Niño de la Plata operaron con luz de celular, porque no le andan ni siquiera los grupos electrógenos. Vos recorres varias escuelas de la provincia de Buenos Aires y están en una situación calamitosa, lo mismo que los hospitales, falta de insumos, chiquitos en Batán, en Mar del Plata, con frazadas porque se mueren de frío dentro de la escuela. Un chiquito, hoy tuvimos reunión plenaria de secretarios generales de Berazategui, lamentablemente un chiquito hace 2 días falleció porque se le incendió la casa, no fue a la escuela porque no tenía ropa, tenía mucho frío, el tema se quedó en la casa y lamentablemente se le incendió la casa, porque eso es la pobreza mata. Y matan estas políticas. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura adecuada como tiene que ser. Entonces, el tema de comedores escolares, hay una situación de abandono muy grave en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Lo que está, insisto, con Chubut, porque hay una situación muy complicada, paralizada. El tema de la sociedad, en Chubut no le pagan los salarios, está paralizado y no mueven un solo dedo para resolver ese tipo de situaciones. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Por eso hay que estar a la altura de las circunstancias y decir basta, basta. Acá, supongo, Mara, también el ajuste que van a tener sobre las provincias, ¿no? Es otra cuestión, porque además para pasar algunas de estas cuestiones que ellos han acordado con el fondo, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, van a tener que ir al Congreso. Pero al mismo tiempo es probable que el fondo exija un ajuste en las provincias, y las provincias no están para ajuste. La mayoría de ellas está con problemas para pagar sueldos, está con baja de la obra pública que viene de Nación, con lo cual se tienen que hacer cargo ellas de obra que antes hacía la Nación. La situación con los gobernadores se va a complicar, me parece que eso ya se siente en el Parlamento. Ahí, Gustavo, es muy interesante las reuniones que tuvo Vidal y Larreta con Pichetto y con Massa, ¿no? Estaban preparando el tratamiento de estas leyes. Hoy, justamente, yo quiero aclarar que hace un ratito nomás en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se acaba de votar otra vez más una modificación al Pacto de Responsabilidad Fiscal, la Provincia de Buenos Aires anticipándose a lo que el fondo viene exigiendo. Y lo que decía recién muy bien Mara, esto por supuesto va a impactar de manera directa en los municipios. Los municipios, a partir de esta decisión que se acaba de votar hoy, hace apenas unas horas, pierden autonomía municipal. Hay una exigencia de cumplir una meta con respecto, por ejemplo, a la planta de cada uno de los municipios. Por supuesto que no va a poder aumentar. Y vos me dirás, bueno, buenísimo, menos empleados públicos. No, las plantas suelen bajar, por supuesto, por jubilaciones, por cuestiones estructurales, y vos no podés incorporar
incorporar empleados a planta con esta prohibición. Hay un aplastamiento absoluto del gasto de los municipios con un control extremo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para cumplir con este Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que decía Baradel. Menos recursos para las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires en lo que es el Fondo de Fortalecimiento Educativo, que bien describía recién Baradel, el Servicio Alimentario Escolar. Son todos pequeños ajustes que van a repercutir en la vida diaria de los bonaerenses por esta decisión de hoy, de Vidal, de seguir ajustando cada uno de los municipios. Ahora, perdón, Victoria, 2 economistas están hablando. Falta la pata política, es decir, el político que le explique a la gente que cómo se baja esto de 2 economistas, porque la gente está esperando todo muy lindo, 50.000 millones, lo que sea, y nosotros, que estamos todo el día peleándola, ¿qué viene bueno? Porque yo decía, si viene la plata, 25% para los docentes, bajamos las tarifas, porque Bueno, digo, pero, la gente cree, yo soy iluso, a lo mejor la plata Disculpame, está Darío, para eso. podés mirar lo que pasa en Jordania. El acuerdo lo hicieron hace 2 años. Claro. Soy La iluso. protesta volteó a un primer ministro hace unos días. Yo soy Bueno, inocente. el acuerdo en Grecia. Grecia lleva 8 En años. Grecia. El acuerdo en en Grecia y el producto todavía está casi un 30 abajo de antes de la crisis. España tardó hasta 2016, creo, en recuperarse. Portugal empezó a levantar cuando terminó de pagarle al fondo y empezó a aplicar las políticas que ellos querían con un poquito más de gasto público. Digo, el ajuste que se viene no es garantía de crecimiento dentro de algunos años. No es que nos ajustamos ahora para después crecer. Eso no sucede nunca. Y vamos a ir a un nivel de vida peor y con suerte nos vamos a quedar ahí. En el peor de los casos no va a pasar como a Brasil. Una bola de nieve, empezó el ajuste, contaba todavía Dilma, y cada vez el producto fue cayendo más, cada vez el ajuste que había que hacer era más grande, hasta que pasás una de las peores recesiones de su historia. Bueno, muchas gracias, Mara, muy clara. Gracias, Roberto. Gracias. Solo una línea, Vicky, solidaridad, porque tuviste un ataque ayer en el Consejo Deliberante de La Plata, realmente inadmisible, repudiable, un ataque machista del presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, la verdad que repudiable, y la verdad que primero el agradecimiento a todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, senadoras, diputadas y mis perras pares, ¿no? Lorena Riesgo, del PJ, Virginia Rodríguez del Frente Renovador, la propia Florencia Rollier de la Unión Cívica Radical, que son compañeras de bancas, y Ana Herrán Castañeto, que firmaron rápidamente un comunicado porque fue un hecho de una violencia inusitada, pero que además refuerza esta teoría de Cambiemos que no quiere escuchar. Nosotros fuimos ahí a repudiar los dichos de la gobernadora Vidal y del propio concejal Abraham, que tildaron a las universidades del conurbano. Lo que dijo Vidal es público y notorio, pero el concejal de la Ciudad de La Plata dijo que era un plan sistemático para esclavizar a los pobres para currar. Ese repudio provocó de parte de quien preside el Consejo Deliberante un ataque, pero furibundo, hacia mi persona, en esta calidad de sos la mujer de, y a partir de ahí una serie de agravios y de maltratos que la verdad en esta época no lo podemos permitir, y las mujeres estamos acá, nos vota la gente por nuestra personalidad, por lo que podemos hacer en cada uno de los recintos, pero más grave es la ausencia y la omisión y el silencio del señor Intendente Julio Garro, que en el día de la fecha todavía no pidió disculpas públicas, porque Ponce es una persona que depende directamente de la decisión política de Julio Garro. Así que una vez más Cambiemos avanzando en tratar, por supuesto, a las mujeres de esta manera machista, misógina, y un machirulito en la Ciudad de La Plata. Gracias. Bueno, antes de ir a una pausa, para un minuto, una línea, Pedro, mañana lo vas a contar, pero lanza la candidatura Lula desde la cárcel, ¿no? Lo que anunció ayer Raúl Ponte acá con nosotros de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores, efectivamente mañana será el lanzamiento. Ya está circulando un video en las redes sociales que grabó con anterioridad, obviamente, Lula. Y la pregunta es, ¿puede haber elecciones sin Lula en un país como Brasil? Bueno, mañana lo vamos a estar hablando, lo vamos a reiterar esta información, Muy bien, gracias Pedro. Tenemos ahora, esto era el video. Sí, este era el video. Sí, espera un minuto, está apuradísimo. Tranquilo. Le llegó el acuerdo del fondo a nuestro productor también. Enseguidita vamos a seguir, es el tema del día. Llega Hugo Yasky de la CTA, Leonardo Fabré, sindicalista, Agustín Datelli para analizar, y Roy Cortina de la dirigencia política también del socialismo, para seguir analizando un nuevo acuerdo, ninguna novedad, un nuevo blindaje. Dijo el gobierno Duhovne que estaban contentos. Un nuevo blindaje. Enseguidita lo seguimos analizando
en profundidad la Argentina, el fondo, los acuerdos, otra vez un viejo conocido que llega a nuestro país. Continuamos esta noche en Minuto 1. Hoy más que nunca la realidad. El gobierno acaba de anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con pautas muy precisas, con muchas exigencias, sobre todo para la baja del déficit fiscal de aquí al año próximo, dejando liberado al mercado la flotación del dólar. Y esto es lo que todos los economistas están marcando como la gran preocupación. Y sobre todo el otro tema, esta baja sustancial que el fondo le está pidiendo a la Argentina para el déficit primario, que esto atrás abre la puerta para el duro ajuste que se viene en la economía, porque de aquí al año próximo tienen que bajar más de la mitad del déficit que ha crecido notablemente bajo el gobierno de Cambiemos. Pero además, como lo señalábamos, por más que el gobierno lo trate de presentar como el gran acuerdo, como el acompañamiento de la comunidad internacional argentina, porque estamos en el mundo de nuevo, porque estamos insertados, es más de lo mismo. Es más de la misma medicina que los argentinos hemos probado a lo largo de la historia y nos ha hecho muy mal. Y no nos damos cuenta, parece, que nos hemos dado, que nos han dado esta medicina y que nos ha hecho muy mal. Y que el fondo nos mandó al fondo en la peor crisis política, económica y social que tuvo la República Argentina en el 2001, luego que el presidente de la Rúa anunciara con bombos y platillos también ese blindaje que iba a traer buenas noticias para la Argentina. Y el propio gobierno, que hoy está diciendo que es, sí, otro blindaje, porque era para evitar una crisis. ¿De qué crisis están evitando cuando la crisis está instalada desde hace más de 15 días en este bendito país, autogenerada por este gobierno que no tuvo ni capacidad ni respuestas para salir frente a un tarifazo impagable, frente a la crisis que vemos diariamente? Ayer, sin ir más lejos, esa imagen del panazo, ¿qué está representando? Colas y colas de gente para esperar 2 kilos de pan gratis. ¿Eso representa un país próspero, en crecimiento, de buenas noticias? Estamos probando de la misma medicina, de la que hemos probado a lo largo de los últimos 30 y pico y antes también de la historia argentina. Y como venimos marcando, Fernando, un acuerdo con exigencias, porque además no toda la plata se va a desembolsar ahora, sino que van a desembolsar a medida que la Argentina cumpla con ese acuerdo y con ese ajuste, ¿no? Sí, como comentábamos, solo tenemos la cáscara del acuerdo, ¿no? Los 50.000 millones que se compromete a desembolsar el fondo a lo largo de 3 años. Va a haber 3 años de gracia, por lo tanto toda esta fiesta la va a pagar el próximo gobierno. Entre los condicionamientos que se conocen está la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para darle mayor independencia del poder político. Es decir, vamos a tener un Banco Central que va a gobernarse solo, que no va a pertenecer a la estructura de la Argentina. Además de tener poder ejecutivo, además del poder legislativo, además del poder judicial, vamos a tener un cuarto poder que no es el periodismo, va a ser el Banco Central de la República Argentina, que no va a responder ni al Congreso, ni a la Casa Rosada, ni a la justicia. Va a responder a los bancos. Hay un tema. El Banco Central no va a poder financiar más al Tesoro. Por lo tanto, el déficit fiscal lo va a tener que financiar el gobierno en el mercado. Y esto es mayor costo, es un negocio más para el sistema financiero. En lugar de prestarle al Banco Central recursos, dinero, fondos para financiar el déficit, lo va a tener que salir a buscar en el mercado. Por lo tanto, vamos a pagar mayor costo para financiar el déficit del Tesoro. Y además, el Tesoro se va a tener que ir haciendo cargo de la bola de Levac que generó Sturzenegger al frente del Banco Central en esa fracasada política para contener la inflación.
está previsto que a lo largo de por lo menos los próximos 3 años el Tesoro vaya comprándole las LEBAC al Banco Central. Le va a entregar un bono, con ese bono el Banco Central va a ir absorbiendo las LEBAC. Quieren que la mitad de las LEBAC que hoy están en circulación estén en manos de los bancos locales y ya no más en manos de los fondos internacionales, que son los que provocaron la gran crisis cambiaria de abril-mayo. Mañana abre el mercado, el Banco Central va a retirar la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es una gran incógnita. Sin la referencia al Banco Central. Comienza la flotación libre. Comienza la flotación libre mañana mismo. Ya Dios se apiade de nosotros. Anticipó el Banco Central que retira la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos. En el mercado están hablando que si el dólar abre a menos de 27 ya va a ser un éxito. Parece una exageración. Parece una exageración. Pero eso es lo que se estaba comentando hoy. Operadores hablaban de un dólar entre 26 y 27 como un éxito de todo esto. Así que se espera mañana un fuerte sacudón en los mercados. Es corrida entonces si llega a 27. No, porque estamos en un mercado libre. Claro. Ah, entonces la corrida no se siente. No, la corrida no te lleva puesta las reservas. La gran diferencia es que el Banco Central no va a vender reservas, por lo tanto el valor del dólar, si sube o baja, va a ser una cuestión de mercado, y está claro que si ya están hablando de un 26, 27 pesos, es que el mercado cree que el valor del dólar va a estar más cerca de 30 pesos de acá a los próximos meses. Pero si sube el dólar van a aumentar todas las cosas, digo yo. Bueno, Ya viene un detalle, ¿no? Pero a ver, más todavía, ¿no? Acá no hay que olvidarse las proyecciones que marcó el lunes el propio Banco Central de la República Argentina en base a las consultoras más importantes, que ya estaban hablando de la inflación para este año de un 27%, y el propio Banco Central indicando que se venía una etapa de recesión para los 2 próximos trimestres. Gustavo, así que con la corrida de abril-mayo se atrasó, acordate, se atrasó el precio de los combustibles un 30%, que lo vamos a ir recuperando en este segundo semestre, pero también se atrasó 20% el valor de las tarifas por el impacto que tiene la dolarización del gas en boca de pozo. Por lo tanto, si el dólar sigue subiendo, todas estas tarifas, el combustible y las tarifas, se van a atrasar más. Así que va a ser mayor el tarifazo, va a ser mayor el aumento del combustible, va a ser mayor el traslado a todos los precios. Agustín Datelli, el primer análisis de este acuerdo anunciado hace instantes con bombos y platillos por el gobierno. Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno, la primera lectura, obviamente una pésima noticia para Argentina, estar volviendo al Fondo Monetario. Digo, en esto creo que estamos todos de acuerdo. Basta tener memoria para recordar lo que implica el Fondo Monetario, diseñando nuestra política económica desde el exterior con la visión del acreedor y con la visión de la representación de los mercados financieros internacionales. Pero voy a tomar un punto de lo que estábamos hablando recién en relación al dólar y qué puede pasar a partir de que el Banco Central se corra y saque esta orden de los 5.000 millones. Haciendo un análisis de valor de dólar para considerar un valor de equilibrio, que tiene que ver con algo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, la competitividad de la economía. Si vos haces un cálculo a valor actual, los niveles que hoy tiene el dólar, el nivel de 25 pesos, es equivalente al que tenía en el año 2016 cuando se liberó el cepo y saltó. En términos de valor actual, hoy es ese mismo dólar. Cuando vos vas a buscar, decís, bueno, ese valor de dólar llevó a los desequilibrios que hoy tiene la economía, en la cuenta turismo, en la cuenta comercial, en la fuga de capitales. Si estos desequilibrios siguen presentes, los dólares que presta el Fondo Monetario, ¿cuánto van a alcanzar? Unos pocos meses, un año de financiamiento de eso, y nada más, porque el problema estructural sigue presente. ¿Qué nivel de dólar pretendería el Fondo Monetario y muy probablemente el gobierno para atender y solucionar estos déficits externos que tiene la economía? Un nivel entre 30 y 35 pesos, ¿sí? Que es lo que implicaría corregir un poco la cuenta turismo, la cuenta comercial. Ahora, si el Banco Central se corre, como anuncia, permite que las fuerzas del mercado actúen sobre el dólar, y el mercado con esta lectura que estoy haciendo, que es datos que todos los analistas pueden mirar, va a 30 o arriba de los 30 pesos, ¿qué pasa en el plano doméstico? Porque esto tiene traslado a precios. Esto bueno, te profundiza la recesión. Bueno, por eso digo, en el plano doméstico, económico, el que nos está mirando le importa su economía, lo cotidiano, lo real, voy, me alcanza el salario, ¿no? Vamos a una situación desastrosa, vamos a una situación Pero, a ver, mi gran pregunta acá es, que le estoy diciendo a Fernando, ¿cómo hace el gobierno para bajar
de aquí al año próximo el déficit primario, el déficit fiscal que le exige el fondo, Bueno, a menos de la mitad. Lo que va a intentar, porque hay que ver qué pasa con la conflictividad social y cómo responde la sociedad argentina frente a esta situación, hasta dónde se va a aguantar. Lo que el gobierno va a intentar es, para el frente externo, permitir la devaluación del tipo de cambio que genere el mercado a estos niveles que te acabo de decir. Y para el frente fiscal, haber nombrado a Duhovne como ministro coordinador, que es el coordinador del ajuste, no de la política económica, darle el lápiz rojo y que empiece a tachar partidas presupuestarias de los 9 ministerios que le sentaron en la mesa para aceptar sus recortes presupuestarios. Ahora, la economía argentina soporta una política de ajuste y una política devaluatoria para ordenar estas variables macroeconómicas que el Fondo Monetario exige, y la verdad es que cuando uno mira la realidad de lo cotidiano del día a día, entiende que no. Entonces vamos a una situación muy conflictiva y un derrotero económico muy, muy preocupante. Bueno, a ver, en este marco todo parecía preparado hoy para que, como habían recibido el mandato de las bases, la CGT defina un paro general para la semana próxima. Hoy se reunió la CGT con el gobierno y en forma inédita, insólita, pasaron a un cuarto intermedio para el próximo martes. Hugo, Jackie, ustedes declararon el paro ya, estaban esperando a la CGT para coordinar una fecha. ¿Y ahora qué pasa? Sí, no le habíamos puesto la fecha para que la CGT pusiera la fecha, para que no hubiera ninguna excusa de decir, bueno, vamos a otra fecha porque la CTA ya nos primerió, esperamos, y bueno, nos encontramos con esto que demuestra que hay dirigentes de la CGT que evidentemente no quieren hablar por los trabajadores, no quieren plantear esto que se está diciendo acá, porque no hay que ser mago, no hay que tener un doctorado para darse cuenta que el dólar flotando libremente, que las provincias teniendo que aplicar más ajuste, vamos a ir a una situación como la que vimos, bueno, como la que estamos viendo en Chubut. Lo que hoy pasa en Chubut, que no hay gobierno, que no funciona nada, ni las escuelas, ni los hospitales, ni hay un lugar que esté funcionando normalmente, ahora viene para todo el país. Frente a esto es increíble, la verdad, indignante, la decisión que toma la CGT, porque bueno, parecería que tienen como una especie de... Y no quiero decir la CGT, vamos a decir la verdad, las regionales de todo el país están clamando al cielo por el paro nacional. Muchos dirigentes con los que nosotros tenemos afinidad también. Pero bueno, creo que no tiene ya posibilidad de seguir tirándose esta historia para adelante. ¿Y este acuerdo cómo lo toman? Que el gobierno lo toma como una muy buena noticia para la Argentina. Va a generar más miseria que la que hay ahora. Nos van a poner dentro de poco con que hay que privatizar parte del sistema educativo, que hay que volver a la privatización del sistema jubilatorio. Vamos a volver a tener trabajadores con más despidos, con menos salario. Vamos a tener provincias que van a empezar a pagar en bonos. Esto termina ahí también. Es decir, todo lo que nosotros fuimos viendo de desastre, de horror económico y de horror social que terminó, como terminó el gobierno de la Rúa, lamentablemente vamos en ese mismo camino. Esta gente nos llevó irresponsablemente, porque primero le pagaron a los fondos buitres, liberaron a los que pagaban retenciones, liberaron a las mineras, es decir, despilfarraron una cantidad de dinero que se podría haber utilizado para generar empleo, para generar salario digno, para proteger a los que menos tienen. Se llevaron la plata fuera del país, el tarifazo se lo repartieron entre 3 o 4 que estaban en el gabinete, y ahora vienen con estado de pánico, con esto como si fuera salvación. Por eso nosotros decimos no al Fondo Monetario, no al tarifazo. El pueblo argentino tiene que estar en la calle demostrándole que esto que han hecho y que beneficia a 100 personas, porque te puedo asegurar que son 100 tipos de la Argentina los que se van a llenar los bolsillos con esto, contra el hambre del resto, hay que demostrarle que no lo aceptamos en la calle. Y bueno, el 14 convocamos a paro y movilización a Plaza de Mayo, y vamos a estar el lunes reuniéndonos con los compañeros de camioneros,
la otra Es decir, que se CTA. suman a la fecha anunciada por Hugo Moyano ayer, del 14 de junio, paro de camioneros, suman la CTA al paro de Hugo Moyano. Vamos a coincidir y en este momento hay conversaciones con referentes sindicales de todo el país, de muchas regionales de la CGT, con los movimientos sociales, para hacer una unificación en ese 14 de junio con movilización. Leonardo Fabré, ¿y cómo lo ven ustedes? Vienen ahora, les toca, ya están tocando la caja de los jubilados, ¿no? ¿Vienen por más? No, ¿Con ellos, este acuerdo del fondo? Si los dejamos, vienen por todo. Nosotros pudimos frenarlos con la cuestión de Qatar en su momento, donde ya tenían pensado cómo saquear ANSES. Ahora tuvimos la experiencia de Luis Caputo asaltando otra vez la caja del FGS. Hay una causa penal donde está involucrado el director ejecutivo de ANSES. Sí. Nosotros fuimos en calidad de testigo porque en todas las actas del FGS, nosotros como representantes de CGT, que oportunamente nos designara Hugo Moyano, nos manifestamos nuestra oposición a todo esto en todo momento, ¿no? Así que el gremio sigue cuidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero hoy ya nuestra actividad tiene que ser mucho más amplia, mucho más universal, y estamos en un todo de acuerdo que acá se trata de la resistencia de los argentinos. ¿Qué le pareció esta actitud hoy de la CGT de pasar un cuarto intermedio para ver si consiguen algo del gobierno para la semana próxima? La CGT tiene un segmento de dirigentes que son los mismos de los años 90, que justificaron todas las privatizaciones. Yo sinceramente de esos dirigentes no espero nada. Sé que son y sé a dónde van, sé que les cuesta mucho. Es más, yo creo que hasta ni saben cómo conducir una crisis, cómo enfrentarse gremialmente con un gobierno que viene a destruir los intereses del país. Este gobierno, por más que le... no 50.000, que le den 100.000, que le den 150.000, está la incapacidad de conducción económica, política, social que tiene este gobierno, que va a despilfarrar todo, no va a servir nada. Usted dirá que soy un pesimista, pero la verdad, pruebas al canto. En 2 años y medio vaciaron todo, tenemos una deuda de 100.000 millones de dólares más, 300.000 millones de pesos que vencen en LEVAC. No sé qué más tiene que pasar para que los argentinos nos demos cuenta que cada día que pasa este gobierno nos hunde más en lo económico, en lo social, destruye las organizaciones del pueblo, no solo intenta destruir a los sindicatos, le molesta todo tipo de organización que tenga que ver con el pueblo, desde un club de fútbol hasta una cooperativa, todo molesta. Ellos tienen en la cabeza un país para poco y después volver a la esclavitud del siglo XVIII, XIX, ¿no? Diputado Roy Cortina, y buenas noches. ¿Cómo lo ven? Un acuerdo más, ¿ya cuántos ha visto usted en su actuación política? La historia del FMI la conocemos. Por más que ahora haya una directora que sea mujer, que tenga el pelo blanco y que lo salude cariñosamente y con afecto a Duhovne, es un organismo internacional que va a hacer lo que hizo siempre. Si te da un salvataje, si te da un préstamo, te va a poner condiciones. Y esas condiciones ineludiblemente encorsetan cualquier desarrollo autónomo de cualquier economía, de cualquier país que pretenda desarrollarse. Yo pienso, a mí además, a mí por supuesto como a todos ustedes seguramente, lo que percibimos es una gran angustia y una gran preocupación de la gente. Está viendo este programa, que ve todos los programas, que ve en una panadería el precio del pan de una manera, en otra más cara, en la pollería más caro el precio, entonces ya no se saben cuáles son los precios, hay una gran preocupación, vos lo dijiste muy bien, todos los economistas están hablando de 2 meses seguidos de recesión, tuvimos una devaluación del 25%, con unas paritarias del 15%, ahora van a dar un 5% más, y está previsto que la inflación sea del 27% anual, los tarifazos. Hay un clima muy complicado, hay mucha gente muy angustiada, los más humildes por supuesto, los sectores medios, incluso que han votado al gobierno, están muy preocupados. A mí lo que me da, no me gusta decir bronca, pero me preocupa la irresponsabilidad si el gobierno piensa que está tratando de conseguir este ajuste y este préstamo, que son la misma cosa, para llegar al 2019.
Bueno, Eso daría sería la impresión que eso. Sí. Bueno, pero es una profunda Yo creo que es irresponsabilidad. eso y que es también el fondo le está ayudando de alguna forma para decir, bueno, mira, te ponemos ¿Y cómo en llega? carrera. Bueno. Porque acá va a haber una conflictividad social, acá va a haber resistencia de la gente, pacífica, movilizándose, pero hay una resistencia de la gente no soporta más un ajuste de esta naturaleza. Entonces, me parece que es una gran irresponsabilidad porque además un préstamo de estas características y encorsetarse con el FMI no resuelve los problemas estructurales de la economía argentina. Obvio de que ninguna manera. No, marcar una cosita, digo, fíjate esto de la incertidumbre que marcabas, que ocurre como herramienta disciplinadora, que imagínate lo que llevó adelante el gobierno. Fijó una meta inflacionaria de 15% con el único objetivo de pisar los salarios cuando nadie creía en esa meta, y hoy anuncian que para este año, para el año en curso, no hay meta. Hoy el presidente del Banco Central, Sturzenegger, cuando preguntaron, dijo, este año no hay meta inflacionaria. No hay meta. A mí me sorprendió eso. Bueno, por eso, pero a mí me sorprendió eso. A ver, eso está bien lo que marcás. Porque se lo iba a preguntar a Fernando. Porque yo, la verdad que acá recurro a Fernando, que sabe de economía. Claro, nosotros con Darío preguntamos, pero tenemos el sentido común por ahí. Claro. Pero leyendo, digo, ¿cómo? Si venían marcando, les cambiaron algún... Y ahora dice que no tienen pauta inflacionaria. Arrancan con una meta de 10% del presupuesto. La modifican a 15 en la famosa conferencia de prensa y hoy anuncia, no hay más meta. No hay más meta. Ahora, no hay más meta cuando pisaron los acuerdos salariales en 15% y no están dispuestos a generar reapertura. Pero les dieron 5% y hubo la posibilidad pero ni siquiera es el 5, ojo. Ni siquiera es el 5 porque para los del sector público, nada. Ya lo dijeron. Y para los otros es solamente para los que firmaron sobre el 15 paritarias de un año. O sea que es todo mentira. Lo que y además ellos están admitiendo, porque recién muy bien lo marcaba Darío. A ver, yo quiero que tratemos un poco con seriedad estos temas y a los colegas también. Que el presidente autorice por decreto 5%, ellos mismos están admitiendo que las paritarias no son libres. La homologación. O sea, ellos mismos están admitiendo que las paritarias no han sido libres en la Argentina. Con los palos que le dieron a muchos trabajadores por pedir más del 15, porque le dieron palos, los corrieron con la policía. Y anticipó hoy ahora Patricia Bullrich anticipó hoy que no va a permitir más paro, ni piquete, ni que se viene fuerte la represión. Y bueno, que pongan el estado de sitio, que pongan el estado de sitio, que hagan eso, que se animen a poner el estado de sitio, porque negar el derecho constitucional a la huelga, negar el derecho a las marchas en un país donde ellos se llenan los bolsillos, se llevan la plata afuera y lo que le queda al jubilado, al maestro, al obrero es el hambre, entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Que en un país democrático la gente salga a hacer marcha en apoyo al gobierno, queremos más hambre, péguennos más, que estamos contentos. No, recordemos que no sean hipócritas. Que en la justicia, y hay una línea, Germán Moldes dijo en un fallo que habría que revisar las garantías individuales de los ciudadanos. Es decir, que la pata de la represión va creciendo desde la política y ya tienen la justicia federal a Germán Moldes diciendo, cuidado, que las garantías individuales son demasiadas. Son de origen constitucional, doctor Moldes. En una Argentina que soportó todos los piquetes en el 2008 sin ningún problema. No, pero claro, vos acordate, esta señora, la señora Bullrich, que ahora es tan autoritaria, aplaudía de pie los piquetes que hacían en todas las rutas del país durante meses los ruralistas. Y tenían en la camioneta las armas largas como yo la vi, y ella decía, es un canto a la democracia, era un orgasmo democrático nacional. Entonces que no sean hipócritas. Si van a hambrear al pueblo, por lo menos que le permitan al pueblo argentino expresarse, a pesar de algunos dirigentes que la verdad no sé para qué necesitan tanto tiempo, deshojar la margarita, no sé, el 22 de agosto, hasta el martes. El 22 de agosto vamos a elecciones en el CGT. Lo único que le pido a los compañeros es que el 22 de agosto echemos a algunos traidores que tenemos adentro, ¿no? Que no son tantos, pero tienen gremios pesados. Fueron traidores con Menem y son traidores ahora, muchachos. Yo sé que inclusive los representantes que van a votar voto secreto obligatorio el 22 de agosto, de esos mismos gremios los van a votar en contra. El 22 de agosto vuelve el poder popular a CGT y vuelve con un Moyano, con
y con todos los compañeros que hemos rodeado al compañero Hugo Moyano en la época donde recuperamos, gracias a Néstor Kirchner y luego a Cristina, donde recuperamos derechos. Nosotros volvemos el 22 de agosto. Igualmente, antes del 22 hay un montón de cosas que hacer. Bueno, las haremos, las coordinaremos entre las diferentes fuerzas, pero las vamos a hacer. Porque tenemos que resistir esto. Esto es lo que tiene que entender el pueblo además, argentino. a ver, hablábamos recién ahí con Roy, que también ha vivido mucho de esta historia, ¿no? Digo, con todos ustedes. Digo, la Argentina vuelve a beber de esta medicina que nos fue nefasta. Nefasta. Aparte, déjame marcar algo. El único objetivo que tiene este anuncio hoy del gobierno, este acuerdo con el Fondo Monetario, es ganar tiempo. Sí. Ninguno de los problemas estructurales que presenta la economía se están atendiendo. Ninguno. ¿Por qué? Porque atender los problemas estructurales implica enfrentar intereses de sectores a los cuales este gobierno pertenece. Entonces nunca lo va a hacer. Lo único que va a hacer es ganar tiempo con estas políticas, profundizando el rumbo, porque vos imaginate que a la bicicleta financiera le contestan con más bicicleta, con tasas al 40%, al problema del endeudamiento le contestan con más deuda recurriendo al prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Parece una provocación. Entonces, claro, pero digo, el tiempo va pasando y esto en un momento termina y no hay ninguna posibilidad de que no termine en una situación de crisis, porque no hay ninguna política que apunte a lo productivo, a la generación de empleo, a la industria, al desarrollo nacional, ninguna. Es todo un juego financiero manipulado artificialmente con el objetivo de ganar tiempo, como ocurrió en el último Supermartes, como están manipulando ya la próxima licitación del 19 de junio y cómo empiezan a manipular todo esto ahora con esta supuesta independencia del Banco Central. La gobernabilidad está en peligro, claro que está en peligro. Pero está en peligro por culpa de ellos. Está en peligro por culpa del gobierno. Ustedes ponen en peligro, porque ustedes mismos se equivocan todos los días, cada hora se equivocan. Ahora venden esto como si fuera un éxito. Cuando todo el pueblo, 85, 90%, sabe que esto es un fracaso. Ustedes estos 50.000 millones los van a dilapidar, como han dilapidado todo. Recibieron un país funcionando y vendieron que recibieron una pesada herencia. Si todavía están de pie es porque no había tal pesada. Solamente en ANSES le dimos 50.000 millones de dólares. ¿De qué herencia pesada nos hablan? Entonces, y quiero aclarar un tema, porque el diputado Iglesias el otro día habló de la adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y se tomó el atrevimiento de ensuciar la memoria de Juan Perón. En realidad, Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional cuando los papás y los abuelitos de estos tipos bombardearon la ciudad, voltearon a Perón, 1955, y en febrero, marzo del 56, Argentina por primera vez adhirió al Fondo Monetario Internacional, con una dictadura militar. Quiero recordárselo a todo el pueblo. Jamás durante el peronismo se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Y Néstor Kirchner lo primero que hizo fue sacárselo de encima al Fondo Monetario Internacional. Así que límpiense en la boca antes de hablar de dirigentes que dieron todo por los argentinos. A ver, Agustín, marquemos algún otro tema más que haya que, digamos, además de esto, que me parece que todos están coincidiendo en que esta flotación es avanzar en una devaluación, ¿no? Claro, que pero sabe Dios a dónde va a llegar. Claro, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque en realidad la postura del Banco Central es: el Fondo Monetario exige una devaluación, ¿sí? Porque entiende que la solución a los problemas en el frente externo argentino se solucionan con una devaluación. Se solucionarían apuntando a los problemas estructurales. Este gobierno no lo va a hacer. Por ejemplo, que hoy los exportadores puedan no ingresar los dólares a la Argentina. ¿El gobierno está dispuesto a poner una norma para que sea como antes? Vos exportás, tenés que liquidar e ingresar tus dólares al país, que sería algo completamente lógico. No están dispuestos. Están dispuestos a revisar el esquema de retenciones, que hoy es un incentivo a quedarte con los dólares afuera y que no ingresen en una situación de escasez de divisas. No están dispuestos. ¿Están dispuestos a administrar el comercio para que no haya un déficit récord de más de 10.000 millones de dólares de déficit comercial? Tampoco. ¿A controlar la fuga de capitales para que no se fuguen más de 20.000 millones de dólares por año en manos de pequeños grupos muy poderosos desde el punto de vista económico? Tampoco. Entonces, si nada de eso están dispuestos a hacer porque van contra su propio interés, ¿qué te queda al alcance de la mano? Una gran devaluación. El Fondo Monetario lo ve con buenos ojos, el gobierno lo va a acompañar, corriendo al Banco Central, liberando a la fuerza del mercado, la devaluación ocurre. $1 entre 30 y 35 pesos es el objetivo que ven con buenos ojos ambas partes, el gobierno y el Fondo Monetario. Ahora, el traslado a precios, el gobierno siempre lo ignoró y ocurre.
El impacto sobre el mercado interno va a ocurrir en una situación donde ya estamos muy delicados. Las consultoras que releva el Banco Central, que son amigas del gobierno, cuyos economistas hoy están trabajando en las filas del gobierno, son funcionarios o tienen cargos en las diferentes áreas del equipo económico, ya están marcando 2 trimestres consecutivos de caída, ya están marcando 27% de inflación. Acordate, Gato, acá hablábamos de 30% de inflación, me acuerdo, hace un mes atrás, 3 semanas, y decían, ¿cómo 30%? Hoy las consultoras amigas del gobierno que publica el Banco Central hablan de más de 27%. Entonces, vamos a una realidad en el plano económico muy complicada, así como ya estamos, recesión con muy alta inflación, y este acuerdo con el Fondo Monetario complica más las cosas. Un solo dato, esto que ocurrió en el año 2005, que marcaba con el gobierno de Néstor Kirchner, de sacarse de encima Argentina después de muchos años al Fondo Monetario, implicó un pago de 9.830 millones de dólares, con un gran esfuerzo que permitió recuperar la soberanía económica. Hoy se le está yendo a pedir más de 5 veces más ese monto, 50.000 millones de dólares. ¿Sabés lo que va a costar el día de mañana sacarnos de encima de nuevo al Fondo Monetario todos los argentinos? No lo saca más. Para poder Ahora, avanzar en términos de crecimiento. Acá, la política, Roy, a mí me preocupa la política, que es lo que hace. Digo, van a exigir, por ejemplo, que vaya al Congreso, que se analice, porque acá muchas letras chicas no se conoce, ¿eh? Esto del Banco Central, que tiene que tener más autonomía, que tiene que ir sí al Congreso. ¿Qué digo? Parece que es un error. Mira, yo no soy un diputado nacional, pero en este momento soy legislador, pero me imagino que esta situación económica va a desatar una crisis política en el Parlamento Nacional. Y me parece que los distintos grupos de la oposición van a pedir explicación. ¿Cómo lo van a vehiculizar? No lo sé. Yo hay una cosa igual que, si vos me permitís que haga una pregunta también. ¿Vos pensás que el gobierno no es consciente del impacto que esto va a tener en los precios, en la inflación y en el costo de vida? ¿Vos realmente pensás que puede haber tanta...? No, yo creo que sí. De hecho, hay que ser muy ignorante. Sí, gran parte de las cosas que vinieron ocurriendo el gobierno las buscó intencionalmente, no son errores. Pero tiene una elección el año que viene. Sí, tiene una elección el año que viene. Yo creo que ellos suponen que sosteniendo ciertas partidas de gasto social, como anunciaron que van a hacer, y priorizando eso y recortando partidas presupuestarias por otros lados, llegan, a pesar del deterioro, más o menos armaditos. A mí, Gustavo, me da mucha bronca que no se pueda discutir el problema estructural de la Argentina. Para mí, la Argentina tiene 2 problemas estructurales, uno externo y uno interno, que para mí son 2 caras de una misma moneda. Externamente, este es un país que hace 70 años importa más de lo que exporta y por lo tanto siempre va a tener déficit. Es un país capitalista que no tiene autonomía para desarrollarse. Esta es la verdad, con una economía primarizada, con una economía concentrada, en donde no hubo proceso de industrialización desde la época, estamos hablando del intento del peronismo, del primer gobierno de Perón, del segundo, cuando le dan el golpe, que había ya ahí un despegue, y el intento de 1 año y medio del desarrollismo. Argentina ha tenido 70 años de fracaso de industrialismo. Esa es la cara de la moneda externa. La interna es la brecha de desigualdad. Total. Es la brecha de desigualdad. Nosotros tenemos 45 millones de argentinos, un cuarto de esa población la está pasando muy mal. Entonces, quiere decir que aquí, si vos no cambiás la matriz, vos que sos economista, la matriz productiva de la Argentina, dejás de endeudarte, te industrializás, y además tenés una política que incluye a todos los argentinos, no hay salida para este país, que está bendecido por la naturaleza, que es el 8º más extenso del mundo, pero que está poco poblado, no tiene un gran mercado. Si no trabaja con mercados regionales de América Latina, tampoco es viable. Si no tiene una política exterior inteligente con el resto del mundo, tampoco va a ser viable. Entonces, esto no tiene una salida si no hay una gran concertación nacional para ponernos de acuerdo con las grandes políticas públicas. Está claro que eso no lo ha hecho el gobierno. Cada vez un país para una población cada vez más chica, digo, para ricos. Permíteme, la gente esta que hoy nos gobierna no tiene proyección hacia lo que pueda pasar en la Argentina de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Ellos vienen a hacer negocios rápidos, efectivos y a llevarse la plata del país. Todos tienen la plata fuera del país. Es una vergüenza. Van a pedirle al Fondo Monetario Internacional y tiene toda la plata fuera del país. Hoy estuvimos reunidos con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Te juro que era desolador escuchar a los ingenieros,
a los técnicos, a gente que se lo vienen a llevar las empresas de fuera del país, ofreciéndole salarios que aquí no cobrarían nunca, queriendo defender eso que costó tanto. Estamos al tope en la producción, en ese rubro, y esta gente lo está destruyendo sistemáticamente. Lo mismo hicieron con los compañeros, con el emprendimiento que teníamos en Río Turbio. Lo mismo están haciendo con las pequeñas empresas. ¿Cómo va a existir un pequeño empresario en esta Argentina en la que la inflación ahora puede ser lo que el dólar quiera? La timba financiera. Yo comparto todo lo que decís y acompaño en la medida de nuestras posibilidades todas las luchas que vos planteás. Por supuesto te respeto por la trayectoria que tenés, pero también sucede esto porque los argentinos debemos hacernos una autocrítica. Los socialistas, por supuesto, tenemos montones de autocrítica para hacer. Pero ustedes tampoco resolvieron el problema matricial de la Argentina. Ustedes no lograron ser un país capitalista industrializado, autónomo. No, mirá. En los primeros 3 años de Néstor, que me parece que fue los 3 mejores años del ciclo de 12 años del kirchnerismo, se avanzó a una soberanía, una autonomía, una buena negociación de la deuda. Pero la Argentina, más allá de lo que plantea el compañero, y yo lo respeto mucho a los sindicalistas, mi hermano es un sindicalista, pero yo lo que te quiero decir que lamentablemente no es un problema de herencias, es un problema de herencias, de la herencia que recibió el kirchnerismo, de la herencia de este gobierno y de estos herederos. Claro, también hay un... Mira, Gustavo lo dijo cuando arrancó, es un problema de 30 años en la Argentina. 30 años en la Argentina. Hay dos cosas que a mí, que yo no acepto. Primero, cuando decimos los argentinos nos tenemos que hacer una autocrítica. No. Acá tenemos una clase dominante parasitaria. Sí. El señor Macri es la mejor expresión de esa clase dominante, que vivió de la teta del Estado. ¿Por qué no cambiaron el sistema? Perdóname que te escuché. Vivió de la teta del Estado. Sí. Le sacó y le robó al Estado. Hasta llegó al extremo del contrabando. Esa clase dominante, no podemos decir los argentinos hagamos una autocrítica. No, si hay una autocrítica para hacer, es precisamente... ¿Ustedes no tienen que hacerse una autocrítica? No. Pero si tuvieron 140 votos en el Congreso, la clase ¿por qué política, no disciplinaron a esa clase parasitaria? La clase política, ¿por qué no cambiaste no sistema el impositivo? maestro, no el obrero que se rompió el alma. Entonces hablemos con propiedad. Acá los que tienen que hacerse la autocrítica son los que fueron cómplices de las políticas que nos vendieron al Fondo Monetario como la gran salida, la inserción internacional como la gran salida, la Argentina agroganadera como la gran salida. No metamos todo en la misma bolsa. Pero por supuesto que no meto en la misma bolsa, pero yo era diputado nacional. Los 8 años de Cristina yo fui diputado nacional. Tuvieron 140 votos. No tocaron un punto ni una coma del sistema impositivo de la Argentina, de los que viven los parásitos que vos denunciás. Pero vos, entonces, ¿te parece que no tenés que hacer una autocrítica? Vos le tenés que reconocer al gobierno de Néstor, perdóname, al gobierno de Néstor y de Cristina, que crearon 5,5 millones de puestos de trabajo. Cristina recuperó las AFJP, que acá nos la vendían todo. Yo la voté. Yo no voté. Yo no te digo a vos, te estoy señalando. Acá nos la vendieron como que era la gran salida, nos eyectábamos al mundo moderno. Lo recuperó el gobierno de Cristina. Recuperamos con el gobierno de Cristina la aerolínea de bandera. Recuperamos con el gobierno de Cristina el financiamiento para la educación pública. Muchas cosas. Pero quedaron 3.000 científicos. Quedaron 28% fabricaron radares. Bueno, y 40% de inflación. Claro, en una región y en un país que tenía el 54% de pobres. A ver si te olvidaste. Sí, pero que tuvo un profundo, pero tuvo un gran disciplinamiento, pero que tuvo un gran disciplinamiento producto de la evaluación de Dualde con la Baña, que fue 2 años. Nosotros vamos a hacer como Unión Ciudadana, como Frente para la Victoria, una consulta popular discutida en el Congreso para que el pueblo argentino se expida sobre si acepta esta condición. Algo subjetivo que tenemos que aprender a salir adelante, no mirando todo en blanco y negro. Y hay una experiencia buena de ustedes en algún sentido.
Este es un mal camino que se está tomando. Si queremos buscar una síntesis superadora, si todo es blanco y negro y hay una clase dominante y vos no tuviste ningún error, no vamos a salir para adelante. No, perdón. Tuvimos errores. No digo eso. Yo lo que creo Roy, lo que pasa, que no nos podemos poner la gente está viendo a ver si hay una marfil, alternativa. Desde una torre de marfil analizar la política como si hubiésemos sido marcianos que llegamos antes de ayer a la Argentina. El país que recibió Néstor Kirchner fue la destrucción de la picadora de carne del Fondo Monetario. Y estalló por el aire. Fueron 10 años y PJ, y la gente, los argentinos que vos decís, los que realmente laburaron, se tuvieron que cagar de Pero hambre. a vos como sindicalista te respeto y a Moyano también. Pero todo el sindicalismo peronista fue cómplice de la privatización. Bueno, la privatización. No metas todo en la misma bolsa. Tranquilo, que nosotros recuperamos el sistema público, digo. Lo que está diciendo, en realidad, Cristina destruyó las FJP porque eran un símbolo de la especulación financiera. Bueno, por eso te digo, yo soy el secretario general de Trabajadores de ANSES, así que imagínate, algo entiendo de esto. Y luchamos por esto desde mucho antes que Cristina fuera presidenta, o Néstor. Es más, Néstor y Cristina estaban en orígenes. Néstor quiso ser el primer trabajador que estaba en una FJP que volviera al Estado, año 2006. Salón Blanco, y me abrazó y estuvimos juntos y empezó una nueva vida. Yo tuve que esperarlo a Néstor porque en realidad teníamos mucha angustia de que siguieran las FJP, pero Néstor estaba justamente con problemas gravísimos, como por ejemplo el Fondo Monetario, ¿de acuerdo? Entonces se construyó mucho, errores por supuesto que ha habido, pero nosotros construíamos tecnología de verdad, exportamos tecnología de verdad. Eso es verdad. Bueno, Atucha se hizo con esfuerzo de trabajadores, que es a lo que se refería Hugo. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés un país virtuoso, que más allá del carácter de Cristina, si caía simpática, no me importa, yo veo los números y veo la gente. Era una gente que el pueblo argentino era feliz. Salvo algún gorila amargado, pero el pueblo argentino era feliz. No, a nadie le faltaba la comida. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. A nadie le faltaba la comida. Hoy falta la comida, hermano. A nadie le faltaba la comida. ¿A vos te parece que la pobreza en el primer cordón empezó hace 2 años? No faltó el plato de comida. Hoy falta el plato de comida. Yo sé que está pasando. Anda a los barrios ahora a ver. Hay un límite. Ojo que nos vamos a llevar sorpresa. Yo sé que está peor. Para que Broda te diga que tiene que los comedores tienen que estar las 24 horas. Por eso digo, porque para ordenar un poco, hubo un montón de avances durante la gestión económica anterior, en materia social, en materia económica, en materia de generación de empleo, y es cierto que se llegó al 2015 con un montón de tensiones que había que atender, con una restricción externa, con carencia de políticas en el plano industrial, en el plano productivo. El gran desafío que había de 2015 en adelante era enfrentar esa restricción del frente externo con políticas de carácter estructural que te permitan, podemos discutir si se tendrían que haber tomado 3, 4 años antes, yo creo que algunas sí, y ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, esto que vivimos los últimos 2 años y medio implica retroceder 500 casilleros. Entonces digo, ese es un debate válido, que volviendo a un escenario de toma de decisiones habría que dar. Yo creo que volver al fondo hoy es retroceder. Y hoy me parece que hoy más que nunca está muy en claro el gobierno de Macri hacia dónde va. El gobierno de Macri no quiere ser ayudado porque tiene una dirección. Lo ha demostrado en estos 2 años y medio. Por eso a mí me sorprende. La CGT, ¿qué va a esperar? 3 días más. Si lo han estado engrupiendo a la CGT durante 2 años y medio. Mientras despedían gente, la CGT estaba mirando para otro lado. Yo creo que ahí es donde muchos dirigentes políticos no se han dado cuenta aún de lo que quiere el gobierno de Macri. El gobierno de Macri no quiere diálogo, está claro. Y tiene una política cada vez más sesgada hacia los sectores populares de la Argentina. Bueno, pero si está clarísimo. Por eso a mí me llama la atención la dirigencia política que todavía busca acercarse. La oposición tiene la obligación de dialogar entre todos nosotros. Sí, bueno, lo y demostraron ofrecer una ahora con el alternativa. tarifazo. Yo entiendo la lógica de los sindicalistas y respeto muchísimo a los sindicalistas, el plan de lucha, habrá que acompañarlo, etcétera, etcétera. Pero vos tenés que ofrecer una alternativa a muchos sectores también de clase media que han votado al macrismo y que no lo van a volver a votar. Entonces hay que armar algo inteligente, amplio, no sectario, no blanco y negro. Pero con el tarifazo,
Hubo un acuerdo en la oposición. El primer acuerdo de decir, nos están llevando a los caños. Permitime una cosa, en la política el vacío no existe. Ese vacío que hoy todos vemos de una fuerza que sea capaz de volver a un país productivo, de volver a un país con pequeña empresa, que es la que en serio genera trabajo en la Argentina, de volver a un país con tecnología, de volver a un país que aunque tenga restricciones externas, apueste a la industria, ese vacío lo tiene que llenar una posición uniéndose y proponiendo un camino creíble, que no tiene nada que ver con lo que hace esta gente. Esta gente vino a llevárselo todo, a depredar la Argentina, a hacer negocio fast track, como dicen ellos, rápido y afuera. Rápido y afuera. Fíjate, el aumento de tarifa. No lo terminaron de cobrar y ya se lo llevaron afuera. Que el gobierno publique, que saquen la foto, que publiquen las obras. Saqueo. Es un saqueo. Que publique a ver qué obra hicieron. Lo dijimos en los mayo del Binding, 2016. Los Quintana, el propio Lo que pasa CEO es que, de la Hugo, Shell. no hay tiempo. Lo que propone el compañero, yo lo entiendo, hay que hacerlo, pero se necesita un tiempo importante de consensos. Hoy esto es una urgencia. Hay que tratar de impedir, como hemos hecho nosotros, que no se roben el Fondo de Garantía de Sustentabilidad todos los días. Es una cuestión realmente desesperante. Nosotros, mi secretario adjunto se presentó con el juez Bonadío en forma de testigo y para denunciar todo lo que estaba pasando. Y están involucrados desde el presidente hasta el director ejecutivo de ANSES. Estos muchachos, apenas dejen el poder político, dejaron todos los dedos puestos. Yo creo que estos funcionarios van a ir presos si hay una justicia en la Argentina, pero rápidamente, porque ha sido escandalosa la forma en que han saqueado a la Argentina. Mirá. Y todos nos damos cuenta, yendo al súper o yendo a ver cuánto cobra de jubilación. Resulta que ahora, como hubo un amparo, entonces ahora sí reconocen que la modificación, la estafa que se hizo con los jubilados, le robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados, muchachos. Y ustedes deben 300.000 millones solamente de las LEVAC. No tienen vergüenza, y tienen menos humanidad. No hay humanidad en este gobierno. Son máquinas de saqueo. Y nos hemos dado cuenta. Por quién estamos gobernados. Y creo que ya todo el país lo sabe. Bueno, les agradezco. La verdad que ha estado muy interesante. Gracias, Agustín, desde la parte económica. Gracias, Fernando. ¿Nos ha llegado algo, Fernando, para...? No, vos sabés que si vos haces la resta de la inflación de 28% que se puede esperar este año, menos el 15% que le dieron de aumento al sector público, te queda un ajuste de 13%. Sí. Igual a la quita. Igual a la quita del 2001, ¿no? 13% menos van a tener. Porque ese 5% que acaban de dar para los privados, privados, excluye totalmente a los trabajadores estatales. Sí, claro, lo que decía Hugo. Claro. Bueno, Hugo, entonces ratifican paro usted general, paro de movilización para el jueves 14. Sí, la consigna, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La dignidad no se negocia. No tenemos que hacer cuarto intermedio, ni deshojar la margarita para saber a dónde nos lleva el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para saber qué significa haber vetado la ley contra el tarifazo. Nosotros vamos a llamar una reunión urgente con Hugo Moyano para definir rápidamente lo que hacemos la semana que viene fuera de la CGT. Bien, gracias Leonardo, gracias Hugo, gracias Roy, gracias Agustín. Pausa acá, ya volvemos. Bueno, intenso el programa, analizando acá en vivo, en directo con ustedes, a minutos de haber salido el comunicado del Fondo Monetario Internacional, con los gremialistas, con dirigentes políticos, con los analistas económicos, este nuevo acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos a una medicina que ya hemos probado y que nos ha hecho muy mal a los argentinos. Pero además estamos frente a un acuerdo que 2 puntos son los que más polémicas han despertado. La libre flotación del dólar, y además lo que está indicando, la reducción que debe hacer la Argentina del déficit fiscal, que es ahí
donde se esconde el brutal ajuste que se viene para la economía argentina. Coincido, lo vamos a seguir ampliando, pero coincido. Esto más que nada es una ayuda del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Cambiemos para que tenga un 2019 donde trate de conseguir la reelección y vedar la posibilidad que una fuerza populista o que el peronismo llegue nuevamente al poder. Es el plan perdurar, es oxigenar el plan perdurar que hablaba Carlos Melconian. Pero enseguidita voy a tener mucho gusto de hablar estos temas con Julián Guarino, que sabe mucho de economía y que nos va a seguir alumbrando en esta noche sobre la medicina que vuelve a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, mañana vamos a seguir con el análisis profundo, como lo hemos hecho hoy con analistas económicos, dirigentes gremiales, políticos, pero ahora ya es el tiempo de Julián Guarino, que sabe mucho de economía y la verdad que siempre me gusta mucho escucharlo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gato? Julián, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y la primera impresión que tenés? Mira, la primera impresión es que o al acuerdo le falta algo, o esto se cierra con lo que es una recesión y una devaluación muy fuerte. ¿Por qué? Porque parte de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no atiende el principal problema que tiene la Argentina hoy, que es la sangría de dólares, lo que se llama la crisis del sector externo. Claro. La pregunta es, ¿cómo va a solucionar la Argentina el problema que tiene y que lo hace recurrir al Fondo Monetario para que le preste 50.000 millones de dólares? Y la verdad que la respuesta no está en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Quién financia la fuga? Claro, bueno, quien financia la fuga, por ejemplo, de aquí hasta fines del 2019 va a ser el Fondo Monetario. Sí. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? La segunda pregunta es, ¿quién va a pagar ese préstamo? Pero sin lugar a dudas, todos coincidían los economistas que vinieron al programa, que esta flotación libre va a producir una nueva devaluación rápida en la Argentina y además esto impacta después en un enfriamiento de la economía. Me parece que eso es lo que buscan, ¿no? Lamentablemente, lo que uno adivina ahí, a través de lo que es el pedido del Fondo Monetario para generar más autonomía del Banco Central, eso también. Es precisamente que no intervenga en lo que es el mercado cambiario. Esto es, si sube el dólar, hay que dejarlo subir. Por supuesto, el correlato de esto es una transferencia de riqueza muy grande de aquellos que tienen pesos en el bolsillo a aquellos que tienen dólares, ¿no? Total. Bueno, me quedo escuchando tu análisis. Gracias, buen programa. Buenas noches.